19 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Joaquín Hernández, rector de la Universidad de Ecotec, y el general Fausto Salinas, ex comandante general de la Policía Nacional. Bienvenidos. Quisiera plantear el tema de luego de la visita del secretario de Estado Marco Rubio al Ecuador, secretario de Estado americano, una visita importante. Leíamos con detenimiento este lunes un artículo en su columna en Diario Expreso del doctor Joaquín Hernández Alvarado, el contraste de lo que un demagogo y populista presidente mexicano AMLO había planteado cuando llegó al poder. Dijo: abrazos, no balazos. El artículo de Joaquín dice: balazos, no abrazos. ¿Cómo entender esta realidad? ¿Cuál es la lectura luego de la visita del secretario de Estado Marco Rubio al Ecuador? ¿Qué se puede lograr frente a esto? Buen día, Joaquín. Buenos días, Miguel y general. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Es un gusto estar con ustedes. Se escucha perfectamente, ¿verdad? Sí, adelante, ya. Joaquín. Perfecto. Bueno, a ver, el artículo planteaba un contexto, y es que realmente ha cambiado la situación básicamente de la época de los últimos años anteriores, tanto en México como con la misma política exterior de los Estados Unidos en relación con el narcotráfico. No sabemos hasta dónde, pero evidentemente hay un cambio, y por eso incluía la famosa frase de López Obrador, pero al revés. López Obrador, después de los gobiernos de Peña Nieto y Felipe Calderón, o cronológicamente Felipe Calderón y Peña Nieto, había declarado la consigna abrazos y no balazos, es decir, no atacar a los narcos, sino bien llegar a acuerdos con ellos. Y eso realmente lo que hizo fue incrementar los grupos de narcoterroristas en México hasta los niveles que está ahora. Por ejemplo, el estado de Michoacán, que es un verdadero campo de batalla. Frente a ello, la presencia de 8 navíos de la Armada de los Estados Unidos, más los aviones F-35 que en este momento están en Puerto Rico, más el hundimiento de una lancha que presuntamente llevaría droga con 11 tripulantes la semana pasada, nos muestran que los Estados Unidos están en una posición distinta de ataque. Obviamente a nivel de discurso lo es, pero necesitamos ver cómo se va a pasar a los hechos, y aparentemente se está pasando a los hechos concretamente contra el cartel de los soles en Venezuela. En este contexto, creo yo que tiene Ecuador que ver su situación, porque no es un país aislado, ni la guerra contra el narcotráfico es algo local o nacional, sino es internacional. Por ello requiere, de una parte, alianzas internacionales, pero por otra parte tener claro cómo está la situación a nivel regional, la posición de los Estados Unidos, que probablemente va a tomar más acciones contra el cartel de los soles, lo cual también trae implicaciones para nosotros en el Ecuador, porque una de las rutas de salida de la droga hacia Estados Unidos, que era vía el Caribe por Venezuela, se cierra o está cerrada prácticamente, y solamente va a ser por 2 vías que se va a ir la droga: por el Pacífico, es decir, desde Colombia y Ecuador sobre todo, y por la Amazonía. Entonces todo ello obliga a repensar lo que está sucediendo, pero estamos todos ante la expectativa de qué va a pasar en Venezuela en las próximas semanas. El caso de Venezuela y en el caso ecuatoriano, doctor Hernández, ¿cómo ve usted la repercusión y las secuelas de esta visita del secretario de Estado americano?
Bueno, ahí lo importante es que se logren acuerdos conjuntos que favorezcan al Ecuador y que obviamente tendrían que ir en beneficio de ambos países para el combate al narcotráfico. Y ese apoyo de los Estados Unidos, pues sabemos que ya ha empezado, ya se ha dado. La otra vez el expresidente Guillermo Lasso comentaba que ya en su periodo había habido una presencia de los Estados Unidos, pero evidentemente esto tiene que intensificarse porque el combate contra los grupos narcoterroristas, además, se ha incluido a estos dos grupos, choneros y lobos, dentro de los grupos de narcotráfico terroristas, supone un mayor desafío todavía para el Estado ecuatoriano. Bienvenido al general en servicio pasivo Fausto Salinas, excomandante general de la Policía Nacional. General Salinas, ¿cómo ve usted este aporte? Usted que estuvo al frente de la Policía Nacional durante más de 35 años en la institución, este apoyo como formalizara con la visita del secretario de Estado americano Marco Rubio al Ecuador. Buen día. Doctor Joaquín Hernández, buenos días. Miguel, buenos días. Realmente es un momento crítico, no solamente para el Ecuador, sino para toda la región. Hemos visto cómo el narcotráfico ha tomado ventaja de posicionarse económicamente, políticamente, de usar algunos países como catapulta del narcotráfico, y esto sin darle la fuerza que requería este combate a estas organizaciones criminales tan poderosas que tienen un impacto global. Sin duda, el momento actual en el cual los Estados Unidos tiene la batuta de esta lucha contra el narcotráfico, al ser uno de los países más afectados y está defendiendo la integridad de sus ciudadanos, realmente ha puesto como primer punto crítico en la política regional la seguridad y la lucha contra los carteles que manchan los países con la droga. Entonces, el Ecuador tiene dos opciones. Dos opciones es incorporarse a esta lucha como un aliado estratégico, no con el apoyo que se venía dando, sino multiplicar ese apoyo, y así lo demuestra la presencia del secretario Marco Rubio, donde visita al Ecuador específicamente porque lo considera un aliado. ¿Cuál es el resultado de esta visita? Primero, que sube el impacto político del Ecuador como un aliado, se designa a las lobos y los choneros como organizaciones criminales que también deben ser combatidas por esta alianza regional, incremento del apoyo económico con un primer aporte inicial de aproximadamente 19,5 millones de dólares, pero también el inicio de más soporte económico y ayuda tecnológica, ayuda militar, ayuda en diferentes ámbitos, y decir un mensaje claro que Ecuador no está solo en esta lucha que era tan difícil para el pueblo ecuatoriano. Hoy vemos que sin duda esto aporta, es algo muy importante para el país, es un estar del lado correcto de este mal que tanto impacto ha causado en el Ecuador. Si hay un país que ha sido víctima de narcotráfico, de las organizaciones criminales, es el Ecuador, con los resultados que están reflejados en las muertes violentas, la corrupción y otros ámbitos. Por lo tanto, es un momento en el cual el país tiene que aprovechar. ¿Y cómo debiera aprovechar el país en momentos tan complejos como vive el Ecuador en medio del conflicto armado interno y esta guerra contra los grupos delincuenciales organizados transnacionales, general Salinas? Bueno, las instituciones y los países tienen que reflejar primero una institucionalidad muy fuerte. Hay que fortalecer la institucionalidad, y esto significa generar mayores capacidades para el país. Hay que mirar que esta ayuda internacional no significa que vengan y den haciendo el trabajo que necesita hacer las instituciones ecuatorianas. Significa que debe intercambiarse información, que debe interconectarse tecnológicamente, que se debe plantear objetivos regionales. Significa que también para obtener más cooperación se deberá generar resultados. Es decir, por ejemplo, un indicador crítico es organizaciones criminales transnacionales desarticuladas, cantidad de droga decomisada, y también la confianza y compromiso con los actores de la seguridad. Es decir, confianza en las instituciones,
y el compromiso de que esta lucha ha sido declarada. La lucha en Ecuador ha sido declarada, los objetivos están claros, pero no solamente debe ser el Ejecutivo, debe ser también el ámbito judicial, debe ser todas las organizaciones e instituciones que forman parte del sistema de seguridad y justicia. Es así como se logra y se potencia estas capacidades institucionales, pero también con inversión. Recordemos que la inversión que se ha hecho en seguridad en los últimos 20 años ha sido muy baja con respecto a la problemática, y es por eso que las capacidades tecnológicas, logísticas, de talento humano han sido limitadas para enfrentar un enemigo tan grande como ha sido el narcotráfico. Por lo tanto, hay que aprovechar dando buenos resultados, pero también fortaleciendo las capacidades institucionales. Doctor Joaquín Hernández, en este contexto, tangiblemente, ¿hasta dónde puede llegar la ayuda americana al Ecuador, a sabiendas de que a Colombia hace más de 20 años ayudó más de 10.000 millones de dólares, tanto en el Plan Colombia cuanto en el Plan Patriota? Nosotros estamos viviendo unas condiciones graves por los niveles de violencia que amerita una mayor atención quizás del gobierno americano. Bueno, por supuesto. Es muy interesante, por ejemplo, hacer una comparación. Primero, la visita de Marco Rubio antes de venir a Ecuador fue a México. México es un país fronterizo que comparte muchos problemas con los Estados Unidos, con una presidenta del partido Morena de la misma línea ideológica del expresidente López Obrador. Lo que se llegó con Marco Rubio fue a la creación de una comisión permanente de seguimiento de todas las actividades que se iba a hacer en la lucha contra el narcotráfico, cosa que López Obrador se había negado sistemáticamente a que existiese esa comisión conjunta de ambos países, y que revisase no solamente el problema de los carteles como tales, sino incluso el robo de gasolina en los oleoductos mexicanos, que sirve precisamente para la transformación de droga y para el transporte, aparte de todos los temas de migración, túneles fronterizos, extorsiones, corrupciones, etcétera. Es decir, se llegó en ese sentido, y desde ese punto de vista suponemos viene la parte de ayuda financiera económica, pero yo pienso que desde la parte geopolítica es muy importante el aporte en cuanto a inteligencia, tecnología. Creo que va a ser muy decisivo para nosotros saber en qué va a terminar el tema Venezuela. No se puede en este momento aseverar ninguna salida. Hay la primera, que consiste en decir que todo ese despliegue naval de los Estados Unidos es para detener la droga que sale desde las costas de Venezuela, lo cual pues realmente no se justifica, porque semejante despliegue con tanta tecnología y armamento, y más ahora que están los F-35 en San Juan, Puerto Rico, como que dice, bueno, es demasiada. Creo le escuchaba a un comentarista internacional que decía que era como utilizar un soplete para freír un huevo, ¿no? Y un escenario más posible, pero que tiene toda una serie de dificultades, pero es posible, sería una intervención dentro de Venezuela, no una invasión militar, porque el presidente Trump no quiere ninguna invasión militar. Entre otras cosas, está tratando de obtener el Premio Nobel de la Paz. Y mal quedaría pues un candidato al Premio Nobel de la Paz invadiendo un país. Pero lo que sí puede hacer son operaciones del tipo de Irán. Es decir, en la lucha contra el narcotráfico, golpear determinados sitios y personas que podrían ser. Si eso se consolida, va a ser muy importante para Ecuador. Esa señal de ese combate seguramente será una señal positiva para Ecuador. Ahora, si se analiza la situación geopolítica en la región, vemos que Venezuela
sigue actuando incluso con pronunciamientos impresentables del presidente de Colombia, doctor Alvarado, que respalda, dice, al presidente de Venezuela, cuando es un dictador. Nunca pudo exhibir ni los votos ni las actas del fraude monumental que le hizo a Edmundo González Urrutia. ¿Cómo entender esta situación geopolítica en la región? Bueno, que obviamente el presidente Petro es aliado del dictador Maduro, andan en la misma línea ideológica y que tiene desvaríos. No nos olvidemos de aquel famoso tuit que escribió a una madrugada al presidente Trump, donde le amenazaba que la espada de Bolívar le iba a caer por si se atrevía a enviar en avión a detenidos desde Estados Unidos indocumentados a Colombia, y después pues tuvo que pedir disculpas y se absolvió. O sea, si algo caracteriza el gobierno del presidente Petro es lo errático, lo contradictorio, y que no ha dejado ninguna acción. Ha sido un gobierno de fracaso. Afortunadamente el próximo año hay, y esperamos que así sea, elecciones en Colombia. Digo esperamos que así sea porque una de las preocupaciones que existe es de que ante la situación que está muy fuerte. No nos olvidemos esa bomba que estalló en una base de la Fuerza Aérea en Medellín, y el helicóptero policial que fue derribado en vuelo con la muerte de 12 miembros de esa institución en ese país. Petro podría alegar que hay un estado de conmoción interna y por lo tanto que no cabe hacer elecciones, que tienen que ser el próximo año. Esperemos que no sea así. Ahí se relaciona también la muerte del ex senador Uribe dentro de ese estado de conmoción creado precisamente para prolongar, porque lo que sí es cierto es que la línea de Petro no tiene posibilidades de ganar, salvo que los partidos de centro derecha y derecha pues se atomicen en disputas internas por quién es el que los representa y puedan caer en ese error. Pero aparentemente no se trata de eso. Hay primarias que ya vienen y con ello va a haber un frente capaz realmente de mantener una alternativa política a este gobierno, que por otra parte ha sido un fracaso. General Fausto Salinas, desde la tarea que cumple la fuerza pública, en el caso de la Policía Nacional, ¿cómo lograr rehacer las tareas y la ayuda que se necesita de Estados Unidos, y no la entrega aislada a veces de 5, 10, 15 millones, que es importante, nadie desconoce, pero sí un proceso de ayuda que permita enfrentar con mayor eficacia y firmeza a los grupos delincuenciales organizados? Sí, es muy importante topar ese punto, porque definitivamente no podemos vivir solamente de la cooperación internacional. Si bien las cantidades que se han anunciado son importantes, no son suficientes para la problemática que tiene el país. Y recordemos que el fortalecimiento y la profesionalización de la policía nació precisamente de la cooperación internacional, especialmente con los Estados Unidos. Por ejemplo, la creación de unidades como la UIES, la ULCO, que son unidades muy vinculadas con agencias de los Estados Unidos, han permitido que estas unidades mejoren sus capacidades investigativas, profesionales, integridad, y eso definitivamente permite que al momento las unidades como la UNACE, las unidades de investigación de homicidios, el GIR, otras unidades, tengan un alto profesionalismo y sean reconocidas a nivel internacional. Eso es lo que hay que buscar. Hay que buscar primero que todas esas capacidades, que se logran con capacitación, con entrenamiento, con coordinaciones, sean permanentes y crezcan. Y lo segundo es utilizar todas las herramientas que no tenemos, como por ejemplo el uso de radares, las capacidades para cortar los flujos ilícitos con cooperación financiera y tecnológica, porque ahora la trazabilidad no está en papeles, sino está en las redes. Y no se trata de capturar únicamente delincuentes, sino de destruir sus economías criminales. Hay que buscar, por ejemplo, cómo generamos potencialidades de especialistas
en seguimiento de dineros ilegales, también Bitcoin y otras metodologías que se están usando por parte de las organizaciones criminales, porque el crimen ya utiliza tecnología avanzada y el Ecuador necesita un cerco informático, necesita ciberinteligencia, control de comunicaciones y bloqueo de las finanzas. Es decir, hay que fortalecer la institucionalidad con esas capacidades que estén por encima de las capacidades que tienen estas organizaciones criminales. Y por otro lado, también hay que mantener este trabajo en conjunto. Si bien es cierto, cuando existe confianza por parte de las agencias del gobierno americano, se comparte información privilegiada y esa información se transforma en juicios. Y esos juicios se transforman en sentencias o en extradiciones. Eso es lo importante, es decir, que buscar a través de esta cooperación, de este intercambio de información, de esta acción internacional de la justicia, que las personas que violan la ley no queden en la impunidad. Y no solamente dejarlo en el ámbito de narcotráfico, ¿no?, sino también minería ilegal, trata de personas y especialmente en la corrupción. En la corrupción hay que buscar qué información se puede obtener de esas personas que han lacerado la tranquilidad del país y se han llevado el dinero, y ese dinero pudo haber sido utilizado para mejorar las condiciones de las ecuatorianas. Entonces, ese es el camino: fortalecimiento institucional y uso de capacidades que no tenemos para atacar blancos comunes. General Salinas, ¿y cómo reducir, es difícil, pero cómo reducir el tráfico de drogas en el Ecuador? ¿Cómo fortalecer las fronteras y cómo lograr de alguna manera identificar, más allá de los golpes y las acciones que ha cumplido la fuerza pública? Bueno, es precisamente ese es el objetivo que tiene ahora todas estas estrategias de seguridad regionales y también la estrategia nacional. Primero, fortalecer las capacidades del sistema de seguridad y justicia, que quien viole la ley tenga sentencias y que salga de esa actividad ilegal, y sobre todo lo que manifestamos anteriormente, atacar la economía criminal, quitarle el dinero. Y por otra parte, es muy importante entender que el país más débil en leyes, el país más débil en institucionalidad, en impunidad, definitivamente es el país donde más se asienten estas organizaciones criminales, porque les resulta fácil operar desde un país donde no tienen muchos controles, y ahí viene la inversión en seguridad. Y eso es lo que hay que revertir. Hay que hacer de ser un país fácil, que encontró muchos vacíos porque no se trabajó en el largo plazo para tener fortalezas institucionales. Entonces hay que transformar, hay que tener leyes fuertes, algunas con problemas en la aceptación de la Corte Constitucional. Hay que tener instituciones fuertes, hay que invertir en seguridad, y hay que también lograr estas alianzas regionales para combatir al crimen organizado. Si el Ecuador es el país más débil en la normativa, por ejemplo, de uso de armas de fuego, es aquí donde vendrán la mayor cantidad de armas de fuego al servicio de la delincuencia. Por lo tanto, el camino es fortalecimiento institucional y capacidades del Estado para combatir a las organizaciones criminales. Doctor Joaquín Hernández, el mensaje del gobierno americano, del presidente Trump, ha sido virtualmente cero tolerancia con el narcotráfico, y eso se demuestra con el gran despliegue en el Mar Caribe y lo que usted relata en su artículo cuando recuerda ese ataque de la Fuerza Naval en contra de una embarcación que se presume tenía con drogas y 11 tripulantes. Esa es una demostración de la política del presidente Trump frente a las amenazas de los carteles de droga. Esperemos que sea solo el inicio, ¿verdad? Porque evidentemente, como decía yo en mi intervención, simplemente hundir una lancha con 11 personas en aguas continentales no es suficiente. Si es que se quiere realmente golpear al cartel de los soles,
hay que golpear dentro del territorio venezolano los sitios de producción, los sitios donde se exporta la droga, los sitios de donde salen los caminos y evidentemente también quiénes son los que manejan esto. Ayer se decía en despachos internacionales, pero obviamente siempre estas cosas son, no hay que creerlas, sino hay que ir viendo cómo los acontecimientos se van dando, de que había aparecido los líderes de venezolanos, Padrino López y Maduro, desde un búnker situado dentro de tierra, dando arengas y manifestando su oposición al imperialismo norteamericano, lo cual es un síntoma porque el hecho de que estén en búnkeres dentro de tierra es una señal de que tienen miedo de que les pueda suceder lo mismo que a los de la Guardia Republicana de Irán, que fueron minutos precisos, liquidados, neutralizados, cosa que perfectamente lo pueden hacer los navíos que en este momento y los aviones que en este momento están en las costas, digamos, frente a las costas de Venezuela, aunque todavía hay 3 buques, entre ellos el Iwo Jima, que están fondeados en Puerto Rico y que se supone en los próximos días van a ir a reunirse con los otros buques para organizar un despliegue naval marítimo. Doctor Joaquín Hernández, se ha puesto en discusión, incluso cuestionamiento, el propio presidente de Colombia dice que es un invento de la administración Trump el cartel de los soles. ¿Existe o no? Para ser absolutamente claros. Bueno, de nuevo vuelvo a decir, lo que diga el presidente de Colombia realmente carece de veracidad, lo mismo que el dictador Maduro, ¿no? O sea, eso, pero el hecho es la cantidad de droga que se maneja dentro de Venezuela y no nos olvidemos la zona de Catatumbo, donde hubo conflictos hace como 1 mes o 2 meses entre las guerrillas del ELN contra las autodefensas de la FARC, justamente por todo el tráfico de droga para salir por Venezuela. Entonces, esa es una institución que obviamente pues los interesados van a decir que no existe, pero que evidentemente los millones que tienen en sus cuentas y que tienen todos este grupo de seguidores del dictador Maduro, se explica por los ingresos del narcotráfico que tienen y que realmente los han vuelto poderosísimos. General Fausto Salinas, usted que estuvo al frente de la Policía Nacional, aquí se han identificado 22 bandas, incluso mediante decreto 110 y 111 el presidente de la República. Se ha tratado de poner en duda la existencia del cartel de los soles en Venezuela. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que las organizaciones internacionales ahora no actúan territorializadas, sino que más bien que tienen enlaces, tienen conexiones, tienen negocios en común, tienen finanzas en común. Entonces no sería raro que el cartel de los soles tenga relación con alguna organización criminal mexicana, colombiana y ecuatoriana, porque así actúan, y principalmente cuando hay tanto dinero de por medio. Y esto es lo malo precisamente, que las autoridades de un país que defiendan la presencia de grupos criminales que operen y con todas libertades, y quizá eso es lo que hay que evitar. Y aquí vemos un ejemplo. En el Ecuador, por un tiempo, todas las agencias de cooperación tuvieron que irse del país, algunas agencias, casi todas, de agencias de cooperación de los Estados Unidos, y cuando regresaron empezó este fortalecimiento de capacidades de lucha contra el narcotráfico. Por lo tanto, si alguien rechaza este tipo de instituciones internacionales como FBI, HCI, el DEA, que trabajan con un objetivo común, porque el objetivo de esas instituciones es luchar contra el crimen nacional y transnacional, entonces si le rechazan o le cierran las puertas es porque hay algo sospechoso. Y miren lo que está pasando, precisamente lo decía el doctor, que en Colombia está en una situación bastante crítica.
se ha convertido en un país que está volviendo años atrás en los problemas de inseguridad. El asesinato a los policías, con el atentado contra el helicóptero, la base. Hoy precisamente están retenidos varios militares, están secuestrados en algunos sectores selváticos. Claro. Por lo tanto... Felizmente, General Salinas, algunos ya han sido rescatados, pero claro, sigue esta acción que se ha recrudecido. Lo que se tenía entendido, había bajado los niveles de acción de los grupos violentos en Colombia. Sí, por supuesto, está volviendo los problemas de inseguridad, y eso es porque un gobierno es muy flexible. Eso es lo que no podemos permitirnos en el Ecuador, de ser tan flexibles. Tenemos que ser rígidos, tenemos que ser fuertes, y para eso se necesita una legislación que permita actuar con firmeza. Miren las capacidades que tiene el gobierno americano de perseguir una amenaza contra su país, una amenaza terrorista en cualquier lugar y con cualquier medio. Bueno, eso en el Ecuador no podemos hacerlo, pero por lo menos deberíamos incrementar el nivel de rigurosidad que tenemos, las capacidades para enfrentar al crimen organizado a través de la ley y a través del sistema de seguridad y justicia. Doctor Joaquín Hernández, decía el general Fausto Salinas, se necesitan instituciones fuertes y leyes mucho más fuertes. En este momento está en debate el contenido de al menos 3 leyes que están en el control constitucional en la Corte. ¿Cómo lograr instituciones más fuertes en medio de esta debilidad institucional, y también leyes fuertes para combatir a los grupos delincuenciales organizados transnacionales? Bueno, es fundamental el fortalecimiento de la sociedad civil, ¿no? Si solo se pretende hacerlo por el Estado, él es uno de los actores, pero la sociedad civil juega un papel fundamental. Hay algo que no se dice, pero en esta lucha contra los narcotráficos, realmente quienes ponen la carne de cañón para estos conflictos son jóvenes que pertenecen a barrios desprovistos de toda condición. Tiene que haber un proceso de reinserción social, que trate de justamente dar una salida a estos jóvenes, porque lo contrario es una guerra interminable. Algo de eso es lo que el gobierno de Bukele ha querido hacer con lo que ellos llaman la reconstrucción del tejido social. Es decir, mientras por un lado hay una represión, la sociedad civil, por su parte, tiene que hacerse cargo de este apoyo para los sectores marginales. Está clarísimo que en barrios donde no hay presencia del Estado, donde no hay electricidad, no hay alcantarilla, no hay agua, no hay asfalto, donde los jóvenes, 14, 15 años, son reclutados para morir, y lamentablemente desde el cinismo de la guerra de estos narcotraficantes son desechables, es decir, saben que los van a matar, pero los utilizan porque no tienen otra perspectiva. Entonces yo creo que parte de la institucionalidad es que la sociedad civil cobre conciencia de ello, y de hecho lo ha sido en algunos países. Se ha unido la empresa privada, la academia y los gobiernos locales para generar programas de apoyo a estos sectores. General Fausto Salinas, ¿cómo lograr articular en el país un concepto integral, más allá de las tareas que cumplen Fuerzas Armadas y Policía Nacional, para enfrentar a este mal que afecta al territorio nacional? ¿Cómo entender el concepto integral, incluso ir a la organización de un plan integral de seguridad en el país? Bueno, yo creo que debe tener 2 ejes. Un eje es todo el ámbito de seguridad y justicia, la represión, el cumplimiento de la ley, pero también el otro eje que va en buscar que los ciudadanos tengan una cultura de legalidad. Quizá este es uno de los temas más críticos, cómo el país ha permitido que algunos ciudadanos, quizá por subsistencia, ingresen a este mundo criminal. Pero lo más crítico aún es que busquen esta cultura de ilegalidad por encima de los valores sociales que cada vez se van destruyendo. Entonces, para reconstruir esta cultura de legalidad, donde el trabajo y la honestidad sean más, tengan mayor
mayor reconocimiento que ser parte de una organización criminal. Mientras no se dé este cambio, definitivamente seguiremos teniendo problemas. Y la verdadera victoria será cuando nuestros jóvenes vean más beneficioso trabajar y estudiar que delinquir. Por lo tanto, el desarrollo económico de nuestro país es fundamental. Hay que dar esas herramientas para que el ciudadano tenga empleo, tenga una educación en valores y principios y humanidad también, porque se ha perdido los valores de humanidad. No le importa matar a un niño, a una mujer embarazada, a un anciano, a los criminales. Y finalmente, si no tenemos desarrollo económico como el otro eje, el uno sería seguridad, el otro desarrollo económico, bienestar y oportunidades, tampoco vamos a salir de esta crisis en que nos encontramos. Yo considero que el plan está en el largo plazo, en el mediano plazo, y dependerá de la inversión y fortalecimiento de las capacidades institucionales salir más rápido de esta crisis. Pero a la final el Estado está comprometido con las políticas que ha demostrado en enfrentar firmemente a la delincuencia y también poner a órdenes de la justicia a quienes violen los juramentos de honor que han hecho cuando escogieron estas profesiones de luchar contra el crimen. Si alguien viola esos principios, también debe ser juzgado con ejemplaridad. Entonces, ahí están los dos ejes. El uno, represión, trabajo de la fuerza pública, del sistema de seguridad y justicia, y por otro, desarrollo y oportunidades para las clases menos favorecidas. Claro, la depuración, cero tolerancia en las instituciones, Fuerzas Armadas, Policía es fundamental, pero también la justicia general Salinas tiene que acompañar, porque a veces se hacen tareas de inteligencia, y usted bien lo sabe, por meses, a veces por años, y simplemente en 24 horas a quienes tienen antecedentes, un largo historial delictivo, simplemente un juez venal los suelta y otra vez tiene que volver el trabajo de la Policía Nacional. La justicia tiene que cambiar, tiene que fortalecerse, tiene que mejorar, tiene que retroalimentarse y tiene que incrementar sus capacidades en cuanto al número de personas que pueden atender el incremento de casos. Si no hay esta lucha contra la impunidad, si no hay sentencias y si el proceso es engorroso, es conflictivo, pone más trabas que soluciones, revisemos el proceso y ataquemos a las personas que no quieren cumplir su deber de enfrentar a la delincuencia y al crimen. Doctor Joaquín Hernández, ¿cómo articular conceptualmente en el país esto que va unido, concatenado, seguridad y desarrollo? No va a haber desarrollo si no hay una plena seguridad en el Ecuador. Bueno, pero evidentemente son aspectos, son áreas, son escenarios que hay que trabajar de manera distinta. Y de hecho, en la vida práctica así está sucediendo. Vivimos una atmósfera tremenda de inseguridad, pero eso no significa que no siga habiendo congresos, que no se sigan abriendo fuentes de trabajo, que no se abran nuevas instituciones. Es decir, yo creo que es muy importante, evidentemente la seguridad juega un papel, pero el crecimiento económico es necesarísimo para evitar que la brecha entre ricos y pobres aumente y se convierta en uno de las fuentes de alimentación del narcotráfico, porque insisto, todos estos ejércitos de jóvenes sicarios provienen de estos sectores, son los soldados que van a morir para el tema de las drogas. Entonces, el tema es arrebatarlos, quitárselos y no dejar que sigan simplemente formando parte de ellos. Doctor Hernández, en definitiva, ¿cómo se podría resumir el que Estados Unidos coopere mayormente si se ha enfocado en el Ecuador dentro de la región? Bueno, yo creo que es muy importante conocer cuáles son los acuerdos a los que se han llegado, ¿no? Pero evidentemente tienen que ser básicamente, y creo que el general Salinas ya lo dijo, todo lo que tiene que ver con temas de inteligencia, todo lo que tiene que ver con temas de tecnología, porque esta es una guerra del siglo XXI. Esta no es una guerra del siglo XX. Es una guerra del siglo XXI. El otro día había un despacho muy interesante de lo que estaba sucediendo en México, y donde decía que los
carteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa se estaban convirtiendo en verdaderos ejércitos, ya no solo con fusiles, pistolas o granadas, sino ya también con drones, con armamentos construidos en 3D, con todos los servicios de tecnología para pelear contra las Fuerzas Armadas mexicanas y por supuesto contra las de los Estados Unidos. Entonces, el aporte en ese sentido es fundamental, pero tiene que haber una política. Creo que usted también señalaba que no se trata de hacer determinadas ayudas en una cosa o en otra, sino en una concepción de lo que es ahora la guerra del narcotráfico. General Fausto Salinas, en resumen, ¿cómo se puede capitalizar de una mejor manera la ayuda americana y por otro también enfrentar el microtráfico? No solo el crecimiento del tráfico de drogas por el Ecuador, el microtráfico. Hace poco confiscaron 200 kilos que, según se argumentó, iban para el microtráfico. Es decir, hay que trabajar en los diferentes frentes. Bueno, yo creo que la visita del secretario Rubio es muy importante. Ecuador es un aliado regional, es un aliado que esperemos no sea solo en el ámbito de seguridad y justicia, sino también en el ámbito comercial que permita mejores oportunidades para el país. Hay puntos fuertes como fortalecer las extradiciones, como la ayuda económica, como la presencia de bases militares, el uso de tecnología, la declaración de lobos y choneros como grupos criminales, por una parte. Y por otra parte, la necesidad del fortalecimiento de las capacidades institucionales. El Estado no debe esperar solamente la inversión de cooperación, sino tiene que invertir realmente en seguridad y no solamente planificar al corto plazo, sino al mediano y largo plazo. Hay que controlar la transparencia de las instituciones de seguridad y justicia. Aquí digo policía, Fuerzas Armadas, jueces, fiscales, SRI y todos los que tengan algún ámbito de control. Y finalmente el crimen organizado no se combate solo con balas, sino también con tecnología y finanzas. Y hay que buscar que el ciudadano cambie, estos malos ciudadanos cambien esa cultura de ilegalidad por una cultura de principios y valores. Y ahí tiene que ver mucho la educación y también dar esas oportunidades, como lo decía el doctor Hernández, a que esos jóvenes que no tienen opción en este momento tengan una nueva oportunidad de salir adelante. Ese sería el resumen de lo que hemos visto en esta charla. Bien, muchas gracias al doctor Joaquín Hernández, rector de la Universidad de Ecotec, y el general Fausto Salinas, ex comandante general de la Policía Nacional, por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy amables, Joaquín y Fausto. Muchísimas gracias. Muy amables. Buen día, hasta luego. Buenos días. Muchas gracias. 8:01 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el economista Fidel Márquez, analista y académico, para hablar sobre la situación económica del país y la explicación por qué baja el riesgo país, si es un país para invertir y también para acceder a los organismos internacionales. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.